Los ángeles caídos. Estoy escribiendo esto porque estoy interesado en estas extrañas criaturas. Quiero saber más sobre su aspecto, sus orígenes y su comportamiento. Esto es lo que he reunido hasta el momento. Poco se sabe acerca de las misteriosas criaturas que parecen rondar las zonas oscuras y abandonadas del mundo. Son conocidos como los falsos profetas y demonios de pesadilla en México. Los siguientes testimonios que hablan la sobreexistencia de estas criaturas son de 1970. Aunque los avistamientos han surgido en todo el mundo, la descripción ha sido extrañamente similar en todos los casos. Los testigos describen una criatura pequeña, humanoide, de cabeza grande y un cráneo como cara. Ellos han sido denominados los ángeles, debido principalmente a las grandes alas negras que adornan sus espaldas, aunque se desconoce si pueden volar o no. A pesar de que hay muy pocos relatos que hablen sobre interacción con humanos, podemos concluir que estas cosas son probablemente hostiles y sumamente peligrosas. El siguiente relato fue dado en 2001 por un paciente que no puede ser nombrado por razones legales, pero se sabe que es un niño que sobrevivió a un encuentro con una de estas criaturas. Las únicas imágenes que existen de lo que él se refirió como los ángeles caídos, son dibujos que hizo después del incidente. El paciente se suicidó tras la reaparición de los malos sueños que lo persiguieron ya como un hombre joven. El relato tuvo lugar en Inglaterra en 1971, cuando el paciente era un adolescente. Él y su amigo decidieron investigar un búnker abandonado en el bosque a las afueras de su aldea. El sitio había sido abandonado por más de 10 años, las bisagras de la puerta principal habían sido oxidadas por el paso del tiempo, lo que permitió a los adolescentes entrar. El corredor principal llevó a los jóvenes a las habitaciones de los empleados y salas de reuniones, donde se encontraron diversos archivos. La mayor parte de la documentación había sido arruinada por el agua de las tuberías que se encontraban con fugas. Mientras revisaban entre los documentos, los dos chicos pudieron distinguir el logo del FBI en el frente de algunos archivos. Algunos de los archivos contienen información referente a las mejores armas biológicas secretas que se probaban en el búnker. Estos experimentos eran hechos con participantes incautos a los que les suministraban LSD y los encerraban para ver los efectos. Se hizo también referencia al proyecto MK-Ultra, que desde entonces ha sido encubierto por el gobierno. Parece que se trataba de un sector británico del MK-Ultra, que había pasado de ser percibido hasta que estos dos chicos pasaron por esa zona. Los adolescentes decidieron continuar por el pasillo, y luego por unas escaleras de caracol que llevaban a otro largo pasillo. Después de un rato caminando, llegaron a una zona que parecía una prisión. Entonces vieron por qué el búnker había sido abandonado. Marcas de garras se podían ver en las paredes y el techo, y algunas de las puertas de las celdas se habían sido desgarradas por algo. Como los dos chicos caminaban por el pasillo, vieron grafitis en las paredes. Estaban en un idioma diferente y ya han sido traducidos a petición de los investigadores. Lo que estaba allí abajo había estado volviendo a los científicos locos antes de que estallara. Los chicos fueron por una esquina y se encontraron una gran sala de control. Entraron y encontraron lo que parecía una gran habitación sin ningún tipo de iluminación interior. La habitación había sido inundada de vidrios por todas partes, lo que indica que todo lo que se encontraba en ella allí había estallado. El amigo del paciente abrió un archivo que había en una mesa. Explicaba sobre un sujeto 16, que había aparecido durante un experimento que involucró a un participante que estaba encerrado en una habitación con un resonador acústico ruidoso. Como los gritos de la paciente se hicieron más fuertes, el sonido que se reproducía en la habitación también se hizo más fuerte. El archivo declaró que, de repente, la sala quedó en silencio. Los científicos abrieron la puerta y el paciente ya no estaba allí. Estaban a punto de irse cuando escucharon un ruido extraño, como un chirrido, y uno de los científicos fue arrastrado hacia atrás por una entidad invisible. La puerta estaba cerrada, pero los gritos del científico se pudieron escuchar durante horas. Otro libro estaba sobre la mesa. Era un diario escrito por un hombre llamado John Arrington, quien fue el investigador jefe del sujeto 16. He aquí algunos extractos. 11 de febrero 1960. Observaciones en el sujeto 16. Sigue siendo el mismo. Tenemos que mantener las luces apagadas o de lo contrario no se le puede ver, la visión nocturna se vuelve borrosa y no parece emitir ninguna señal obvia de calor. Ellos rara vez tocan el suelo, y permanecen aún, aferrándose a la pared, con las cabezas giradas hacia nosotros. Me gustaría que dejaran de mirarnos. 23 de febrero 1960. Hoy
y tuvimos que encerrar a Yuri lejos. El pobre hombre había estado gritando durante días sobre los demonios y el infierno. Llegó demasiado lejos cuando empezó a escribir cosas en la pared. Todo el mundo tiene miedo, así que encerrarlo es lo mejor. Seguimos sin noticias de América. El sujeto 16 sigue siendo el mismo. 04 de marzo 1960. Yo, como la mayoría de nosotros, he estado sufriendo pesadillas. Todas ellas han sido similares. Estoy en un pasillo oscuro huyendo de algo. Puedo oírlo a mi espalda, arañando a su camino hacia mí. Me despierto antes de que me atrape. He hablado con los chicos, que han tenido sueños similares. Sujeto 16 sigue siendo como el mismo. Apenas nos vamos de aquí nunca más, algo está mal en ellos. Al igual que no son de este mundo. 08 de marzo. Estos no son ángeles, son el diablo, incoherente, deje de reírse de mí, esta es nuestra culpa, culpa nuestra, que se acaba de mover. Ese fue el final de la agenda. Los chicos, claramente asustados por el momento, decidieron abandonar el lugar. Sin embargo, ahora se sentían como si estuvieran siendo observados por algo. Mientras caminaban, las luces comenzaron a parpadear, comenzaron a correr. De repente oyeron un ruido chirriante horrible, pero no podían ver nada detrás de ellos. Cuando llegaron a la entrada, la luz se apagó. Un muchacho fue agarrado y fue arrastrado hacia atrás. El otro se dio la vuelta y miró hacia la oscuridad. Lo que vio arrastrando a su amigo a la distancia lo recordaría siempre. Las imágenes de este artículo han sido tomadas por la policía cuando se buscó al niño desaparecido, que nunca fue encontrado. Además, los avistamientos de los llamados ángeles caídos han surgido en algunas partes de Estados Unidos, según los informes, donde también se han realizado experimentos con seres humanos. Este dibujo fue hecho por un cazador que vio la espalda de uno en el bosque, cerca de una casa de campo abandonada. Desde entonces avistamientos se han reportado en Alemania y México, pero solo los testimonios y dibujos de testigos oculares han sido obtenidos como prueba. Sean lo que sean los ángeles, no pueden ser vistos bajo cualquier forma de luz, y parecen habitar en lugares que han sido abandonados o en ruinas alejadas.